¿Qué tal? Bueno, pues hoy vamos a tocar un tema muy interesante que tenemos pendiente y que bueno, finalmente creo que es momento, ha llegado la hora de tocar el tema que rara vez se llega a tocar ya hoy, y sobre todo es curioso porque a pesar de que tiene una relación directa y probablemente es uno de los factores principales por los cuales se ha terminado de generar toda esta ola de violencia que vivimos en el país. Y estoy hablando ya a este nivel en el que le estamos viviendo, porque llevamos décadas viviendo la violencia, pero ha tenido una evolución. Lo que me parece curioso es que se toque, rara vez se llegue a tocar este tema como uno de los factores principales que terminó desencadenando, insisto, este momento y este estado, el estado actual de la violencia en México. Y a lo que me estoy refiriendo es al tema de la migración, que si bien durante mucho tiempo se habló de migración en México, digamos que se fue dejando de lado, y además es algo curioso porque muchos me van a decir, pero ¿cómo que no se toca el tema de migración si hoy mismo Trump está deportando a los migrantes mexicanos? Bueno, es que se toma ya, digamos, de manera aislada generalmente el tema de la migración, pero rara vez, y es a lo que me refiero, rara vez el tema de la migración se le asocia como uno, insisto, de las piedras angulares o desencadenantes que terminó pues generando, insisto, esta situación de violencia que vivimos pues en el país, y que pues nos ha dado tantos dolores de cabeza a lo largo de las décadas. Se ha omitido, se ha olvidado que la migración es una parte fundamental para explicar, insisto, la situación actual de la violencia en México. En el sexenio de Fox se habló bastante de migración. Y aún en esa época, que además fue uno de los sexenios en donde mayor migración de México hacia los Estados Unidos hubo, incluso fue cuando Molotov sacó sus grandes canciones como Give Me the Power o Frijolero, por ejemplo, ¿no? Esto de yo ya estoy hasta la madre de que me pongan sombrero, no me llames frijolero, ¿no? Gringo puñe. Puñe, ya sabemos qué, ¿no? Puñetero. Todo esto, incluso esta digamos, pues generación cultural de lo que hubo en torno a todo este sexenio de Vicente Fox. Recordarán estos símbolos de las botas, de la marihuana. Por cierto, hay un documental muy interesante que justamente me parece que es un documental, el documental de Molotov, que se llama Give Me the Power, que si no mal recuerdo lo dirige Olayo Rubio. Es un muy buen documental, yo lo recomiendo bastante. Lo voy a tratar de buscar y poner aquí mismo. Y pues finalmente, insisto, es un documental como pues, esta intención que justamente suelen tener los documentales. Terminan siendo como eh, fotografías, testimonios, testigos de la época, ¿no? Un conglomerado como un, pues sí, un documental termina siendo una especie de antecedente, ¿no? De evidencia de lo que se vive culturalmente en ciertos momentos o en ciertas épocas, y que yo recomiendo mucho que lo vean precisamente para entender el contexto de aquellos tiempos. Evidentemente ya las generaciones más recientes, las camadas más nuevas de neonatos y recién nacidos que apenas van naciendo, hay muchas cosas que ya pues no conocen, y que no precisamente van a conocer si no se las mostramos. Entonces, en este sentido de preservación de la memoria, preservación histórica, incluso de la más reciente, hay que hacer los esfuerzos para
pues seguirnos informando, seguirnos documentando tal cual, porque a pesar de que muchos neonatos sienten que el mundo se inventó ayer, pues ya lleva rato. Y hablando del caso mexicano, pues insisto, hay que entender las raíces para entender la actualidad, ¿no? O sea, no podemos entender la situación y el estado actual de las cosas en nuestro país simplemente a base de chismeríos, de politiquería barata que le encanta difundir al PRIAN, tratando de señalar todo de culpable a Morena, y habrá neonatos o recién nacidos que se la crean. No es así, ¿no? Hay una raíz mucho más compleja que hay que hacer el esfuerzo de tratar de entender. Insisto, y nada más cerrando el paréntesis, recomiendo mucho que se vea este documental de Give Me the Power de Molotov, dirigido por Olayo Rubio. Y en gran medida pues se habla un poco del contexto de estas historias, incluida tanto Give Me the Power como la de Frijolero, ¿no? Que fue en aquel sexenio sobre todo difundida o propagada en el sexenio de Vicente Fox. Ahora, antes de pasar a la sustancia, que es esta, ¿no? Hablar de este tema de, en resumidas, ¿cuál es el tema de hoy? Es hablar de cómo la migración es un factor fundamental que ocasionó la violencia exacerbada en México. O sea, la migración como un determinante de la situación actual de la violencia exacerbada que vivimos en nuestro país, en México. No sin antes, quiero dar un preámbulo tocando los temas estos recientes que hemos estado comentando, derivados de... pues no son directamente relacionados, pero tienen una cierta relación justamente con lo que pasó en días previos. Al final la migración tiene una relación también pues con la gentrificación y con todas estas cosas que, insisto, han estado pasando en los últimos días en México en general, en la Ciudad de México en particular. Voy a empezar justamente como antesala tocando un par de comentarios al respecto de esto para justamente ya empezar en la sustancia de el análisis del día de hoy. Voy a ponerles acá el análisis de una académica, al parecer, llamada Gisela Carlos Fregoso, donde me llamó la atención algunos temas de su comentario, donde ella misma hizo un análisis al respecto de Lady Racista. Y bueno, dejaré por acá el link para que ustedes mismos puedan llegar a ver el video, pero me parece interesante comentar a su vez el comentario que ella hace al respecto de este tema. Vamos a escucharla, ¿no? Y lo comentamos. Por cierto, así como en ocasiones toco ciertas evidencias para dar los malos ejemplos, en este caso, a pesar de que no coincido en todo lo que dice ella, esta Gisela, al menos se agradece que haya ya también pues análisis de cierto nivel, ¿no? Que no todo sea chisme, que ya también haya una cierta diálogo académico o a mejor nivel que lo que generalmente ocurre en el debate público, que es pura mentada de madre, chismerío barato y politiquería barata, ¿no? Entonces vamos a escuchar a Gisela sobre el comentario de Lady Racista a continuación. Hola jóvenes, ¿cómo están? Yo soy Gisela Carlos Fregoso, soy profesora de la Universidad de Guadalajara en el Departamento de Historia. Trabajo temas de racismo, antirracismo y últimamente blanquedad. Y esta es la parte 2 sobre el video que está circulando que han titulado Lady Racista. Y esta parte 2 viene a abonar o a responder alguno de los comentarios que han dejado en el video anterior en mi canal de YouTube. Si no has visto los demás videos, este canal es para hablar sobre conceptos antirracistas, sobre conceptos para entender el racismo que ocurre en México. Entonces, no voy a explicar en qué consistió el acto racista de esta mujer,
pero sí hay que precisar unas cuantas cosas. Esta señora Blanca, que arremete contra un policía vial en la Ciudad de México, algunas personas han señalado que bueno, es de Argentina y que deberían de tener visa. Otras personas han respondido que es Argenmex, ¿no? Un poco Argentina mexicana. Entonces... yo soy de esos, ¿no? Hay alguien que señaló muy atinadamente que la gente de Argentina De hecho, yo diría que es más mexicana que argentina. Ya lo había comentado en el sentido que se ve que claramente ella está totalmente permeada e inmersa y denota en sus propias expresiones y formas de hablar que ya lleva rato viviendo en México. O sea, insisto, para mi gusto es más mexicana que argentina, aunque siendo técnicos, pues si al final ella es originaria de Argentina, pues en efecto, ¿no? Es el híbrido mexa-argentina o argentina-mexicana. Blanca o mucha de la gente de Argentina sostiene que son más blancos que el resto del continente. Y aquí es importante, y voy a intentar decirlo de la manera más sencilla, es muy importante entender que, bueno, la historia en los diferentes países de América Latina fue distinta y cada quien cuenta pues cómo le va en la feria, ¿no? Y esto tiene que ver con los proyectos políticos que hubo en cada país. Por ejemplo, en México nos han dicho, para la gente que es de México, nos repitieron hasta el cansancio, que somos un país de personas mestizas y que por lo tanto no existía racismo, dado que todos nos habíamos mezclado. De esta manera, el proyecto político y racial histórico que se desarrolló en México era decir que todos éramos mestizos, invisibilizar a la población negra o afromexicana e integrar el proyecto nacional a las personas indígenas. Ahora, en otros países, ¿cómo fue? Simplemente haciendo algunos paréntesis sobre lo que comenta ella. A ver, quisiera empezar por una parte, un paso anterior a empezar a debatir el comentario que ella comenta aquí. En la academia sucede algo que yo en lo personal suelo estar un poquito en contra, que por momentos se quiere justamente sobreacademizar todas las cosas, ¿no? O sea, hasta el más mínimo detalle del mundo y de la vida se sobreteoriza, se sobreacademiza. O sea, hay por momentos, siento que abusos académicos de que todo se quiere excesiva y tanto obsesiva como exageradamente querer definir, conceptualizar, teorizar y demás. ¿Qué es lo que pasa generalmente en la academia? Que se generan teorías académicas, ¿no? Y que además varían muchísimo. Es muy distinta la teoría académica que tiene la Universidad de Harvard, con la que tiene la UNAM, con la que tiene la UBA en Argentina, con la que tienen las universidades en Europa, Cambridge, MIT. You name it. O sea, cualquier universidad va a tener, además de su origen y sus también intereses, porque también hay intereses políticos y económicos muchas veces atrás de las universidades, incluso también atrás de la ciencia, que ya hablaremos después. Eso genera que al final las teorías académicas no sean homogéneas. Y estoy hablando de la academia en general. Entonces, ¿qué sucede al final? Que pues cada uno va a tener sus teorías. Ahora, el contraste entre estas teorías no precisamente quiere decir que como unos definen una cosa de una forma y otros de otra, precisamente o necesariamente tenga que estar equivocado uno o el otro. Simplemente quiero hacer este paréntesis porque yo critico mucho esto. Hay quienes son muy fundamentalistas en la academia y omiten este detalle que parece muy obvio que yo estoy explicando, pero muchos dentro de la academia omiten esto, omiten entender que hay perspectivas distintas dentro de la academia y ya no te cuento fuera de la academia, porque ese es otro abuso de la academia, ¿no? Hay personas que no entienden que entre academias hay distinciones de teorías, de fundamentos, de visiones. Y ya no te cuento que si estas personas de por sí no entienden que entre academias hay diversidad, pues ahora imagínate la academia contra lo que no es academia, ¿no? Tenía una maestra en la universidad que me agradaba mucho, y con esto voy a cerrar el comentario, que decía: hay un pecado de la academia en tratar de subestimar o desprestigiar todo aquello que no es académico. Y eso es una realidad, total. Entonces la academia se quiere poner siempre como en una torre de marfil por encima de la sociedad, ¿no?
y le quiere dictar a la sociedad casi cómo debe de pensar, bajo qué definiciones tiene que operar, bajo qué definiciones tenemos que enmarcarnos todos, y si la sociedad no se adapta a esas definiciones de cierta academia, entonces la academia le dice a la sociedad, al resto de la sociedad no académica: ustedes son unos ignorantes, ustedes tienen que aprender mis términos y mis definiciones y mis visiones, porque de lo contrario están en un error, están equivocados y están viviendo en la ignorancia. ¿Qué es lo que pasa cuando chocan dos sistemas de saberes, ¿no? En términos generales. No nos vamos a ir como a raíces epistemológicas muy profundas, pero ni me gusta tampoco hablar como con términos tan... Por eso siempre digo, es que lo que primero que tiene que hacer la academia es aterrizar. ¿Y cómo se aterriza de inicio? Tratar de aterrizar hasta el lenguaje. Yo tengo por ahí un comentario donde hablo de que el propio lenguaje, y sobre todo el lenguaje académico o el profesional o el técnico, suele más bien generar una brecha de acceso, ¿no? O sea, entre más complejicemos el lenguaje, más brecha de acceso generamos entre la sociedad, insisto, la académica y la no académica. En otras palabras, entre la academia y el pueblo, entre los que no tuvieron las oportunidades o el acceso para poder de repente haber estudiado en una universidad. Pues yo creo que es una labor importante de la academia, lejos de acrecentar esa brecha, disminuirla, o sea, acercarnos, aterrizarnos y también bajarnos un poquito de nuestras nubes, insisto, de estas torres de marfiles que nos inventamos, generalmente a partir de egos y complejos, y decir: a ver, vamos, o sea, aquí lo que nos conviene a todos es educarnos entre todos, y todos aprendemos, y generar este tipo de entornos un tanto más productivos, constructivos, que el hecho de sentirnos superiores, insisto, desde una torre de marfil. Todavía cuando bajamos de esa torre de marfil, o de esa imaginaria torre de marfil, sentirnos superiores en el pueblo y hasta en la forma en que le hablamos, volvernos incomprensibles, simplemente tratando de demostrar que nosotros estudiamos o nosotros conocemos demasiado, en lugar de tener la humildad de decir: a ver, voy a compartir lo poco o mucho que sé contigo, y lo voy a tratar de hacer de la forma más comprensible posible, incluso evitando el uso de términos técnicos. Por eso, si ahora, por ejemplo, comento de epistemología, muchos, o sea, van a decir: espera, dame dos, déjame lo googleo, ¿no? Yo evito hacer ese tipo de cosas, porque de hecho hasta el propio Einstein lo decía. Y a Einstein hablando de la física, ¿no? De que es, para mi gusto, una de las materias más complejas en el ramo, el de las disciplinas humanas, científicas y demás. Einstein mismo decía: si tú no puedes explicar algo de manera sencilla como si lo explicaras a un niño, entonces no lo has entendido. Yo veo a muchos abogados, a muchos doctores, médicos, que tienen estos complejos de decir: es que lo que yo estudio es lo más difícil e incomprensible y nadie más lo puede entender. Y así salen a la sociedad, ¿no? Sintiéndose más que los demás. Cuando muchas veces, insisto, están llenos de complejos y desafortunadamente muchos de ellos se sienten superiores. Hablábamos hace unos días, y justo para allá vamos, de la gentrificación, de hay quienes se sienten superiores por los colores de piel. Hay quienes se sienten superiores también por haber asistido a una universidad, haber tenido el privilegio de haber estudiado en una universidad. Y creo que es un gran error, insisto, cualquier profesionista, ahora comenté abogados y doctores porque creo que es muy común encontrártelos, ¿no? En este sentido, insisto, de superioridad, de creencia de la superioridad intelectual, que pues no es más que una falacia y una revelación de sus propias inseguridades y carencias de autoestima y de otro tipo de cosas, que justamente, insisto, salen al mundo y se sienten superiores. No digo que todos, por supuesto, pero digo que muchos. Y pecan, insisto, tanto de volverse incomprensibles, de no disminuir esta brecha de acceso, que además pues es producto a su vez de las desigualdades en el fondo, y que pues bajo estos complejos pues ellos mismos exhiban sus grandes carencias, ¿no?
de autoestima, en fin. Se ha normalizado, durante mucho tiempo se normalizó esta distancia, este distanciamiento entre la academia y el pueblo. Ya no terminé de decir la historia de mi profesora, ella muy sabiamente nos decía, a ver, ¿qué pasa? Yo hacía la pregunta esta, ¿qué pasa cuando chocan dos sistemas de saberes o de conocimientos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Vamos a poner por un lado la academia, ¿no? Esta academia, vamos a decir, científica moderna de hoy en día. ¿Qué pasa cuando choca, por ejemplo, con el saber popular de la comunidad de la sierra? Que aunque la academia subestime, pues al final es un sistema de conocimientos también. Vamos a poner el ejemplo clásico. ¿Qué pasa con, vamos a decir, la medicina, la medicina científica moderna, insisto? Es alópata, ¿no? Me parece. Versus la medicina tradicional, herbolaria, que muchas veces está asociada hasta como temas todavía de brujería, de chamanismo, ¿no? Insisto, de la señora de la sierra que usa plantas y que usa medicina que hoy le llamarían alternativa. ¿Qué pasaría con ese choque, no? Y si bien hay un sistema y hay una, vamos a decir, se ha consolidado de alguna manera la ciencia y la medicina moderna bajo sus sistemas, yo diría que es un error, y en eso coincido con mi profesora, así de la nada subestimar los saberes populares, y eso yo recuerdo porque ella me heredó ese conocimiento, sobre esta definición de los saberes populares, ¿no? Creo que es un error también decir cuál es mejor de los dos. Aquí lo único que hay que evitar es subestimar. Hay que evitar discriminar, hay que evitar decir, ustedes no saben porque ustedes viven en la sierra y lo que han aprendido durante generaciones no sirve para nada, porque aquí mi librito, o mi ChatGPT o mi inteligencia artificial me dicen que lo correcto es esto. Creo que hay un gran error, ¿no? Hay un gran error, y esto lo hablaremos después a profundidad, pero hay un gran error en que los de la academia generalmente lleguen a subestimar cualquier otro tipo de sistemas de conocimiento, desde los saberes populares de los pueblos, de las comunidades, hasta el hecho de, pues, no solo subestimar, sino evidentemente discriminar a aquellos que no forman parte de la academia. Con esto cierro el gran paréntesis que hice, y tiene que ver, porque pues estábamos analizando aquí a la profesora. Yo soy un tanto enemigo, insisto, de esta sobreteorización de las cosas, y peor aún, cuando de esta se deriva la corrección hacia el que no forma parte de tu sistema académico o de tu teoría académica, ¿no? Yo creo que lo más útil suele ser el debate, la colaboración y el compartir los saberes. Yo creo que eso es un entorno mucho más favorable. Ella no abusa de esto, en realidad, ella simplemente da sus definiciones, por supuesto que asume como verdades y como únicas correctas, cosa que por cierto son teorías modernas, son teorías seguramente recientes, ahora lo estaremos escuchando. Incluso toda esta teoría que se ha generado, ¿no?, alrededor de pues estas nuevas formas, como por ejemplo los movimientos, la heteronorma y todas esas definiciones que surgen un tanto también de la teoría de género, que por cierto ha sido muy atacada por algunos grupos políticos llamándoles woke, ¿no?, que en gran parte eso es lo que critican. Yo ya lo he dicho, hay que buscar los puntos medios. Yo creo que hay un abuso por momentos sí de la teorización, pero tampoco me iría al extremo de querer a su vez caer en el error de etiquetar todo lo que se genera de teoría como woke, cuando además muchas veces, insisto, que lo woke termina también siendo ridiculizado, y también termina siendo ridículo el uso de woke, cuando al final, a veces, en muchas situaciones,
Lo único que se trata de generar es un poco de empatía con respecto a otras formas de pensar o de vivir, ¿no? Entonces cualquier otra de esas cosas entonces se le etiqueta de woke. Entonces estamos a veces lidiando en extremos, es lo que quiero decir. Por momentos creo que vale la pena buscar puntos medios, matizar siempre, y tampoco casarnos ni de un lado ni del otro, en ningún extremo, y tampoco con sus respectivas definiciones, etiquetas o teorías académicas que generalmente, insisto, parten de la academia y es la academia la que después impulsa e intenta a su vez imponer en el pensamiento colectivo, ¿no? Entonces vamos a seguir escuchando aquí a Gisela, pero ya con esta idea, ¿no? Que acabo, al menos con un preámbulo que acabo de dar sobre hay que tomar las definiciones o sus definiciones, porque ella al final también se basa en ciertos autores, con reserva, ¿no? En el sentido de que no hay verdades absolutas y menos en las ciencias sociales. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Por ejemplo, en Brasil existió y sigue todavía este mito de la democracia racial. ¿Qué era la democracia racial? Bueno, era que los políticos, la gente del Congreso, el Senado, decía, aquí no tratamos tan mal a las personas negras como las tratan en Estados Unidos. Aquí vivimos en una democracia racial. Es decir, nos la llevamos chévere, nos la llevamos chido entre las distintas razas, que las razas no existen, somos una sola raza, la raza humana. Bueno, ¿y qué pasó en el Cono Sur? Antes de que comentara esto último, habló sobre el mestizaje en México, ¿no? Yo he escuchado también en estas teorías, porque insisto, hay que recordar que son teorías, ¿no? Insisto que en las ciencias sociales no hay verdades absolutas. Desde ahí hay que partir y entender, ¿no? Hoy se critica mucho el mestizaje. El término de mestizaje. Yo por momentos diría, es muy complicado evaluar con los ojos de hoy, los ojos que tal vez definieron o evaluaron las cosas en el mundo de ayer. O sea, no podemos mirar las mismas cosas con los mismos ojos hoy que la forma en que miraron las cosas aquellos que hablaron de mestizaje en su momento, ¿no? De esto, insisto, ya hablaremos en algún momento. Yo no soy de todo negacionista del término mestizaje porque al final justamente por momentos siento que esto va muy, muy cercano a lo que a veces intentan hacer de que te dicen es que el mestizaje ya no ocupes esa palabra. Siento que justo va muy pegadito a esto que le llaman la cultura de la cancelación, ¿no? De, ya no ocupes eso porque es ofensivo. Por ejemplo, ahora se ha estado hablando del término pueblos originarios. De hecho, ella en algún punto aquí comenta lo de los indígenas, ahora vamos para allá. A lo que voy es, ya no les digas indígenas, ahora es pueblos originarios. Ya no les digas negros, ahora son afroamericanos, afrodescendientes o personas de color en el eufemismo más grande, ¿no? Que por cierto se estuvo divulgando durante un tiempo, e insisto, eso pasa hasta que llegan otros teóricos de otras academias a decir, eso ya no, ahora lo que se debe de hacer es esto de acá, ¿no? Esto que digo yo. Y si lo que estás haciendo tú entonces es discriminatorio, es ofensivo, es racista. Híjole, yo siento que es como un hilo de media que no va a llegar a ningún lado si estamos cancelando todo. Yo creo que lo que al menos se debe de hacer es partir de que, a ver, se reconoce el término de mestizaje, que ella misma dice que pues se impuso de alguna manera, y bueno, pues sí, o sea, al final, ¿qué no se impone, no? O sea, ¿qué cosa no se nos impone? La historia es una imposición absoluta. La historia, sus términos, los cuentos, las anécdotas, los símbolos, ¿qué cosa no se nos impone? Ya lo demás es un tema más bien de acuerdo, ¿no? De cómo nos vamos a llamar, de cómo nos vamos a autodefinir, autodenominar, de nuestras identidades, en fin. Pero ese ya es otro cuento. Nuestra identidad, nuestra historia y cómo al final terminemos acordando que vamos a contar la historia y nos vamos a contar dentro de esa historia que además está ocurriendo, pues ya será otra historia, literalmente. Esa ya es otra historia. Yo soy, combinado a lo que yo decía, que estoy en contra de la sobreteorización académica, también estoy un tanto en contra de la cancelación obsesiva de las cosas o de la corrección obsesiva de las cosas.
porque además no hay una sola forma de ver las cosas, ¿no? Si tú le comentas al promedio del habitante español, tienen una forma de entender muy diferente la historia de el promedio habitante mexicano sobre el mismo tema, ¿no? Allá le llaman de una forma, aquí le llamamos de otra, en fin, son visiones muy distintas. Lo que pasó en Hiroshima tendrá muy distinta la versión los japoneses de la cual tienen los gringos, y así nos vamos sobre cada punto y coma de la historia. No hay visiones absolutas, por tanto, el hecho de sobreteorizar y además querer tratar eso como fundamento es un gran riesgo porque no podemos caer en fundamentalismos hablando sobre todo de las ciencias sociales, que además son dinámicas. ¿Por qué son dinámicas? Porque el humano es dinámico, las sociedades son dinámicas, las comunidades son dinámicas, y en ese sentido el mundo habitado por el humano es dinámico. El mundo habitado por un humano que además genera una cultura que es dinámica. Y por eso hoy quieren cancelar cosas que antes eran tomadas de manera totalmente y absolutamente normalizadas. Y es esa evolución, porque hay pros y contras en esta evolución y en este dinamismo social y cultural. Lo que hoy se quiere cancelar, hace 100 años era totalmente normal. Y así nos vamos, ¿no? La cultura humana, la sociedad, en ese sentido, es dinámica. Va en evolución o a veces también en involución. Ella, con esto cierro el paréntesis, habla de mestizaje como si estuviera equivocado hoy, ¿no? A ver, finalmente fue un proceso también hasta semántico en que aprendimos a partir del mestizaje aprender justamente a que hubo algo, y de que hubo algo es que sí hubo algo, y es que sí hubo. Entendemos, por supuesto, que las razas hoy lo entendemos, porque en la época de los nazis no mucho, y estoy hablando apenas de 100 años, 80 años atrás, donde el tema racial estaba en su auge. Hoy, y lo hemos estado hablando, y por eso sale Lady Racista justamente a colación, aunque parezca que no existe, hay quienes sí piensan y están totalmente convencidos de que las razas existen. Generalmente quienes, las naciones y los pueblos supremacistas, que fueron educados en ese sentido creyendo que sí, que el color de piel los hace mejores, y están convencidos de ello. Que curiosamente los mexicanos no creamos en eso, pues es muy conveniente, porque no somos una nación supremacista, somos más bien los que somos o solemos ser discriminados por nuestro color de piel, por nuestro origen indígena o de lo que le llaman ahora pueblos originarios. Pues claro, ¿no? O sea, por eso yo empecé hablando de que no solo en la academia hay perspectivas distintas, es que en los pueblos hay perspectivas distintas de las cosas, ¿no? Entonces, aunque aquí la academia mexicana, algunos quieran decir, es que eso no existe, bueno, no existe desde nuestro mundo, desde nuestra perspectiva, pero hay para quienes las razas son muy reales. Para cualquier neonazi es muy real, para cualquier sionista la raza es real. Es más, no solo la raza, es un pueblo que se considera elegido. ¿Qué más te digo? Es un pueblo elegido por Dios, todavía lo siguen pensando y lo piensan de manera muy seria, tan seria que están cometiendo un genocidio contra un pueblo palestino. Entonces no hay que demeritar esto de que como que la cosa es nada más como yo la cuento, porque por eso estoy analizando el tema de Gisela, y simplemente como posturas, no en el sentido, no, yo no estoy subestimando lo que sabe Gisela, es su perspectiva, yo difiero en muchos de sus conceptos, pero lo que sí le agradezco a Gisela es que lo está haciendo desde el lugar, digamos, que yo recomiendo. Es un lugar serio, que es un lugar académico, y que lo hace, insisto, desde su perspectiva que ella fundamenta a partir de sus propios autores o lo que ella piensa que es, digamos, lo correcto, ¿no? Es una postura mucho más responsable, pero sin embargo, insisto, sí hay que matizar, porque esta corrección, ¿no? Este exceso de corrección que va entre la cancelación, entre lo políticamente correcto, ¿no? Entre la cultura eufemista, por momentos creo que justo deja de lado otros mundos y otras perspectivas. En ese afán de querer corregir de, oigan, el mestizaje no existe, ¿eh? Porque las razas no existen. Bueno, sí, es que los que no somos racistas, por supuesto que
no creemos que existan las razas. De hecho, incluso esto que ella dice, he escuchado en estos días justamente mucho esto de la única raza que existe es la humana. Bueno, yo diría, hablemos de especie mejor, si acaso el Homo sapiens, ¿no? Porque de nuevo, si dices la única raza que existe, bueno, entonces sí hay una raza, ¿no? Habrá que consultarle a los biólogos. E incluso ahí habrá algunos debatillos, ¿eh? O sea, tampoco es que... Digo, es un poco... Hay mayores consensos en los lados de las ciencias biológicas, pero aún así hay debates, ¿no? Aún así las evidencias no son tomadas como tampoco verdades absolutas, pasan por ciertos procesos, pero insisto, lo más benéfico, creo yo, para el mundo en el que hemos vivido y en el cual hemos padecido, insisto, las terribles consecuencias de los racismos humanos, desde Hitler hasta Netanyahu, hoy mismo estamos padeciendo el régimen anglosionista que me la paso hablando, que es un régimen racista, por supuesto. Yo ya no me desgasto mucho a veces en explicar lo que a veces asumo que se debería ya de entender. Cuando hablo de que la supremacía, y que de hecho yo hice un comentario extenso al respecto de supremacía y exterminio, cuando yo digo que una nación o un pueblo es supremacista, que se asuma, por favor, que es un pueblo racista. Es obvio, porque de ahí parte la supremacía. Entonces, hoy mismo, aunque haya teóricos que piensen que el racismo no existe, hay otras personas, comunidades y países y naciones que para ellos el racismo es casi el pan de cada día. Por eso es que sí nos terminamos encontrando hasta estas leyes racistas, de repente por ahí, que salen, y qué tal que no le ponen la araña, o le intentan poner la araña, el inmovilizador a su coche. En la vida nos hubiéramos dado cuenta de su pensamiento retrógrada, arcaico, ignorante, porque probablemente esa señora hubiera regresado a su casa normal, se hubiera puesto a ver Netflix normal, y no hubiera pasado como si nada. Pero ahí está en su pensamiento. Eso es lo que en realidad nos debería de preocupar. No nos vamos a poner muy orwellianos, pero si realmente pudiéramos ser capaces de pudiéramos ser capaces de ver lo que hay en cada pensamiento, de cada persona, en verdad, sería terrorífico ver lo que te puedes encontrar en los pensamientos de las personas. Y esa persona, imagínate, esta ley racista fue lo que dijo. Puede que lo que piense sean cosas mucho peores. O sea, en una de esas hasta ella dijo, y di que me vi decente, ¿no? A pesar de que casi se me sale el demonio, digan que me vi decente porque pienso cosas mucho peores de los negros, de los prietos. Dijo, los odio, ¿no? O sea, como que ¿qué más necesitamos saber? O sea, se echó un popurrí de insultos, casi violó todas las normas raciales, xenófobas, de inclusión social, de género, todo, o sea, en un popurrí de insultos los dijo todos, ¿no? Odio, negro, puto, pinche, naco, bueno, ¿no? O sea, dices, oye, espérate, amiga, porque, insisto, si a mí me decían que era Iztapalapa, yo les creo, ¿no? Resultó ser argentino-mexicana, mex-argentina, en fin. Eso es solo lo que alcanzamos a ver en la superficie del iceberg. En sus pensamientos puede estar pensando cosas mucho peores. Entonces ese es el gran riesgo. La sociedad cree que las teorías que de repente ocurren en la academia son la última verdad. Pues es la verdad, su verdad. Hay muchas otras verdades y son algunas verdades humanas, algunas son inhumanas, algunas verdades son empáticas, otras son miserables. Y ese es el mundo en el que vivimos, no de hoy, de siempre, ¿no? Aunque parezca que esto apenas se va descubriendo, bueno, la realidad es, como yo decía, el resurgimiento de los extremismos en el mundo solamente se explican, a mi parecer, porque realmente nunca se terminaron de extinguir. O sea, estuvieron ahí, como esta lady racista, guardaditos dentro del closet, hasta que de repente, ¡pum!, salen del closet y de la peor forma, ¿no? Termino y cierro. El mestizaje, por más que hoy se quiera cancelar o renegar o corregir, yo diría es un concepto incluso necesario.
aunque hoy se quiera cancelar y ya no se quiera usar, es un concepto necesario. ¿Por qué? Porque de por sí nos ha costado mucho entender, sí, metafóricamente, tal vez no científica ni técnicamente, pero sí hubo una especie de mezcla en México. Y si no hablamos de lo racial, pues al menos genéticamente sí se podría hablar incluso, y sí se podría hablar incluso también de manera cultural. Entonces hubo un choque de mundos. Si metafóricamente se lo quiere llamar mestizaje, yo hoy todavía no veo cuál sea el gran problema. Obviamente entendiendo, esperemos de inicio, que las razas no existen, existe el Homo sapiens y ya está. Homo sapiens, sapiens, si bien nos va, porque a veces se terminan comportando los Homo sapiens como Homo erectus o neandertales o peor aún. Y mira que decían que por ahí los neandertales y demás también eran muy astutos, pero bueno. Hoy, si ya nos vamos así muy estrictos, pues la raza humana, pues insisto, ni tan raza, porque si decimos que no existe la raza, lo que existe son los Homo sapiens. Hablemos con los biólogos, que nos hablen de la especie, de la familia. Hominidae, me parece que es la familia, si no mal recuerdo. Homo sapiens es la especie y ya está, ¿no? Ya si eres negro, como yo decía, negro, amarillo, blanco, fuchsia o turquesa o color pistache, nos viene y nos va. Volvemos con Gisela, simplemente recalcando. Ella está dando sus definiciones y sus respectivas correcciones, mismas que yo no coincido con todas, ¿no? Países como Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile, lo que sucedió es que hubo pues una matanza de las personas indígenas, no todas, por supuesto, pero hubo genocidios rudísimos, jóvenes, rudísimos, ¿no? Un ejemplo de ello, por ejemplo, es el exterminio de personas indígenas Selknam en Argentina. Casi todas las personas de las comunidades Cahuéscar, también en el Cono Sur en Argentina, personas mapuche que están en Chile pero también están en la Argentina, y esto hizo creer el mito. Sí, estamos hablando de cosas que se dijeron y que no. Ahí nada más para hacer una, básicamente suscribo. O sea, en esto que está diciendo, ahí sí vamos en la misma línea, ¿no? Y yo lo hablaba justo hace un par de días, ¿no? O sea, justamente los contextos son distintos. El de México es distinto. Por eso sí me gusta hablar de mestizaje, porque no precisamente tiene que ser solo en el sentido negativo. Hubo un cierto mestizaje de que se permitió la mezcla, que no se cayó en el exterminio. Por eso, aunque algunos quieran criticar los términos o sobreanalizarlos o sobrecancelarlos, sí creo útil hablar de mestizaje. Precisamente por eso, porque al menos hubo una mezcla. O sea, hubo una mezcla cultural, hubo una mezcla de genes, hubo una mezcla de pueblos. Ayuda un poco en el colectivo a pensar que aquí nos mezclamos. Ahora, no por eso se asume, como que ella misma lo decía, no por eso asumimos que ya no hay racismo. Creo que es una falsa asociación o falsa correlación. Una cosa no implica la otra. Nadie lo está diciendo, y se lo están diciendo, están mal. Pero no por asumir el mestizaje, uno asume que no hay discriminación y que no hay racismo, cuando justamente de eso hay todos los días en México. Y también hubo una invisibilización sin duda de los pueblos afroamericanos, que apenas están visibilizando, y también de los mismos pueblos indígenas, o de los pueblos originarios, como gusten llamarle, ¿no? Fueron así, entonces por eso le llamamos... En Argentina, en efecto, y lo comento cada que puedo, pues lo acaba de decir ella. Es más, ya no digo más. Suscribo lo que ella está diciendo. Hubo exterminios, en resumidas cuentas. Lo habló de algunas poblaciones, los mapuches. Conozco a un especialista de la Universidad de Buenos Aires que me habló bastante sobre el tema, y bueno, ya lo estaremos comentando. Mito, porque se difundió también de forma muy cañona, muy fuerte, a través de muchas... Todas esas zonas de Jujuy y demás, bueno, insisto, ya lo hablaremos pausadamente, a profundidad, porque sí es un tema, ¿eh? De hecho, por eso es que hice una primera parte, ¿no? De Supremacía y Exterminio 1. Me falta la segunda, todavía no la hemos hecho. Y ahí tocaremos todo esto. Formas de los libros de texto, etcétera. Entonces, el mito del Cono Sur es que
no existen personas indígenas, lo cual es falso. Que no existen personas negras, lo cual es falso también porque hay afroargentinos. Y que en el Cono Sur descienden de europeos que llegaron en barcos desde Europa, por ejemplo, Italia. ¿Sí? En el caso... Aquí sí es impreciso. O sea, no es que sea un mito, es que son datos. Y que sí, de hecho, pues no puedes negar que... O sea, es que no es un mito todo lo que está diciendo. No. Hay que precisar, ¿no? A ver, otra vez vamos a escucharla, porque dio varios datos y son imprecisos. Vamos de nuevo. Falso. Que no existen personas negras. Vamos de nuevo. A través de muchas formas, de los libros de texto, etcétera. Vamos de nuevo. Entonces, el mito del Cono Sur... Poco a poco, es que... Dice el mito del Cono Sur. No hay un solo mito. O sea, primero, ¿no? Si acaso hay varios mitos y vámonos de uno por uno, ¿no? No es como que hay un mito mexicano, hay varios, ¿no? Lo mismo. Entonces, primer mito según ella. ¿Existen personas indígenas? Sí existen. Nada más que, insisto de nuevo, aquí peor que en México, pues probablemente se les exterminó o se les redujo a... Y eso estadísticamente, porque aquí una cosa son las opiniones y eso también hay que tenerlo claro. Así como en el INEGI en México hay ciertas organizaciones en otros países que llevan datos, estadísticas y demás para que sepamos más o menos. También ahí a veces hay errores, sesgos de metodologías y demás que también ahí mismo en esas encuestas o censos se terminan también invisibilizando. De hecho en el propio INEGI apenas, por ejemplo en el caso mexicano me parece que se incorporó a estas comunidades afroamericanas, por ejemplo, ¿no? Se les empezó a contabilizar, cosa que décadas antes no se les hacía. Entonces sí, se entiende que en las estadísticas a veces también hasta en esas hay sesgos, pero de lo que contamos, porque tenemos que partir analizando la realidad de algún puerto y de algún cabo, nos tenemos que anclar a algo, si no vamos a estar ahí a mar abierto sin hablar de nada, hablando de todo y nada. Hay estadísticas, ¿ok? Así que, así como las hay en México, las hay en Argentina. Y sí, eso es innegable, vamos para allá, pero hay una preponderancia de población blanca, vamos a decir. No por eso no existe la población negra, no por eso no existe sus poblaciones indígenas. Insisto, en Jujuy, en ciertas zonas evidentemente existen. Y también hay que entender de nuevo que allá, para mi gusto, son mucho más racistas. En México y en Argentina somos racistas, pero en Argentina son mucho más racistas por sus propios orígenes, ¿ok? Entonces también hay una especie de negación, en invisibilización, donde en estos primeros datos Gisela sí tiene razón. Sí existen y no hay que negarlos, ¿no? No hay que negar esas comunidades como si no existieran. Lo cual es falso. Que no existen personas negras, lo cual es falso. Hasta ahí vamos bien, pero vámonos con calma. Bien, porque hay afroargentinos y que... Y nada más precisando, sí, al final, sí es una población menor, o sea, estadísticamente, no menor de importancia, sino menor de cantidad. Y de nuevo, es que eso mismo lo explica el proceso histórico que tuvieron de un exterminio, ¿ok? O sea, es como si hablamos también de los pueblos originarios, iba a decir americanos, pero eso es todo el continente, ya me voy a poner como Trump, de los pueblos originarios de Estados Unidos, ¿no? O sea, ya que hoy además están en ciertas reservas, un poco más se les respeta en teoría, ¿no? Pero lo mismo, o sea, al final en datos y estadísticas, pues la población blanca en los Estados Unidos es mucho mayor que lo que quedó de los pueblos originarios. Vamos a decir que es el mismo símil con Argentina, ¿no? O sea, la cantidad de personas de estas comunidades es menor, inevitablemente. En el Cono Sur descienden de europeos que llegaron en barcos desde Europa, por ejemplo, Italia. Italia, pues es que sí fue así. O sea, ahora, que esto hasta el propio Alberto Fernández, y yo le he comentado mucho porque así tal cual lo dijo, ¿no? Que casi venían bajando de los barcos, recién bajados de los barcos los argentinos. Yo le he explicado muchas veces, o sea, en el sentido de que, a ver, Argentina sí tiene, percibo, un complejo de superioridad. Sí hay un fenómeno de sentirse más por sentirse originarios de europeos, particularmente italianos.
A ver, eso es una cosa. Hablemos de percepciones, opiniones, sensaciones, distorsiones. Que tengan tal vez la percepción alterada es una cosa. Pero la otra es el dato histórico. O sea, el dato histórico es que sí. Hubo migraciones de italianos en Argentina. ¿Eso cómo lo niegas? Ve los apellidos nada más. Sí, o sea, ahora voy para allá, ¿no? A explicar cuál es realmente el problema aquí, que por momentos queda la bola en el aire y nadie como que termina de entender. Porque, a ver, ahora resulta que ellos están mal porque sí lo son. Muchos, sobre todo en la parte porteña, o sea, en Buenos Aires, son descendientes de italianos. ¿Qué más? O sea, ¿que eso está mal? No, no está mal, porque si no vamos a caer en los mismos errores. O sea, no caer en esto que le llaman racismo inverso, porque yo tampoco me la creo esa. Hay pueblos que realmente han estado padeciendo sistemáticamente la opresión por su color de piel. Yo no creo demasiado en este término de racismo inverso, ¿no? De que ahora los güeritos se sienten discriminados por los morenos. Yo no creo en ese concepto, de nuevo, aludiendo a la sobreteorización, academización de las cosas y de los términos. Pero tampoco caer en el error de que ahora resulta que vamos a negar que los argentinos no son descendientes, muchos, y no solo de italianos, de una gran parte de europeos. Hay desde españoles también, por eso se habla español en Argentina, de franceses, hay hasta armenios. Hay una buena cantidad de armenios sí, de hecho todavía hay, pero a lo que voy es que hay muchos descendientes. Y sí, de nuevo, no estamos hablando de razas, pero sí estamos hablando de culturas, de pueblos, de naciones, de alguna manera que te dan una idea de que hubo mezclas, pues, ¿no? Y que de eso se originaron una diversidad también, que al final constituye la población argentina, que va pues desde el norte hasta el sur y es muy diversa, que hay que visibilizarla más, y eso creo que le corresponde sobre todo a los propios argentinos, de no dejar de ver lo que no es de origen europeo o de ascendencia o descendencia europea, ¿no? Eso le toca a ellos, así como a México nos toca también nuestra chamba. Y no es poca tampoco, ¿no? Aquí, ¿en qué quiero resumir? Porque por momentos aquí hasta Gisela creo que comete ese error también. No importa de dónde vengas en el mundo, si vienes de África, si vienes de Asia, si vienes de Europa, si eres de América o naciste en América, eres originario de América. Aquí lo que se debe de superar justamente para tratar de superar este estigma del racismo es que justamente no importe de dónde vienes, ni de qué vientre naciste, ni de qué vientre, de qué nacionalidad era, para dejar de pensar que hay humanos de mayor y menor valor o de mayor o menor importancia según su pasaporte, según su nacionalidad. Esa es la parte que tiene que evolucionar el ser humano. Tiene que evolucionar. Yo lo veo muy poco evolucionado en ese sentido. Todavía hay unas cargas muy fuertes en ese sentido, unos estigmas, unos prejuicios, paradigmas estúpidos con respecto al tema de dónde vienes, ¿no? Sin importar si vienes bajando de los barcos de Italia o si vienes de los pueblos mayas. No importa. Han pasado décadas y seguimos sin poder superar eso porque, insisto, hay todavía grandes naciones con grandes pueblos, y cuando digo grandes me refiero al tamaño, que siguen siendo supremacistas y siguen pensando en términos de que la piel hace al hombre y a la mujer. Tu color de piel. No creo que sea correcto, porque ella, recuerden que empezó diciendo que era un mito. Esto no es un mito. Por eso estoy, de alguna manera, lo primero que dijo, las primeras dos cosas, sobre que se están invisibilizando a los afroargentinos y a los indígenas en Argentina, es cierto. Pero no, ya no es mito que sí sean muchos de ellos descendientes de italianos. Ahora, ¿cómo lo tocó Alberto Fernández? Pues desafortunadamente en un término como de si eso por ser italianos o qué, eso qué, o sea, eso qué implica, que son mejores que el resto de los americanos. Y de nuevo, ¿no? Por eso es que Alberto Fernández fue tan criticado en ese comentario. No, amigo, no eres mejor que un americano por ser o haber bajado de un barco italiano. Cabe decir que esa historia es muy interesante, ¿no? Sobre además qué italianos fueron los que llegaron a Argentina.
muchos llegaron sin nada, tal cual. O sea, muchos eran, de hecho sí, forajidos, criminales, vamos a decirle, no deseados o no requeridos en aquel momento en Italia. Muchos iban huyendo, en fin, llegó de todo, pero al final, y en eso sí hay que admirar mucho, esos que llegaron acá, pues hicieron vida, se pusieron a trabajar. Muchos argentinos hablan justo de esta, un poquito que hasta su forma de ser, ¿no? Les heredaron esto de, pues justamente, llegar sin nada y de repente tener que llegar a un lugar y empezar de cero y levantarlo todo, ¿no? Y que esto les generó una actitud justo de siempre de esto que le llaman algunos argentinos, y esto lo digo por lo que me llegaron a comentar, esta actitud argentina de echarse para adelante, de ser valentonados, echados al frente, competitivos, en fin, ¿no? Tiene lógica, o sea, al final yo creo que esta es la ventaja de siempre escuchar, ¿no? Escuchar todas las versiones. Me podrá parecer que sí tiene un sentido. Además, no olvidemos que los italianos también tienen una forma de ser, ¿no? Entonces, pues esto acá está la forma en la que se habla, ¿no? Se habla fuerte, se habla casi gritando, se habla con pasión. Y sí son muy apasionados en Argentina. Por momentos también creo que se les desborda la pasión y esa virtud pasional se termina transformando en fanatismo, desafortunadamente, pero bueno, y eso lo hablaremos después. Vamos a volver a escuchar rápidamente lo que aquí nos decía Gisela, con respecto a que todo lo quiso englobar en mitos. No todo es mito. Hay incluso algunas cosas que son datos históricos. Es que no existen personas indígenas, lo cual es falso. Que no existen personas negras, lo cual es falso también porque hay afroargentinos, y que en el Cono Sur descienden de europeos que llegaron en barcos desde Europa, por ejemplo, Italia. Eso no es falso. Ahí nada más le faltó decir, eso no es falso. O sea, eso es dato histórico. Por eso decía, no todo lo que dice aquí Gisela es mito, ¿no? Nada más para precisar. Por momentos es imprecisa. ¿Sí? En el caso argentino, Italia. Y que la mayoría de los argentinos descienden de italianos. Esto es un mito, ¿sí? Esto es un mito. Sin embargo, como todo mito, pues ha tenido un efecto muy fuerte, ¿no? Y la gente cree que efectivamente Argentina es una nación blanca, y es falso. Pero es que empezar desde ahí, de nuevo, tenemos que ir a las definiciones. O sea, Argentina, llamarle nación blanca, no sé, pero habrá que ver las estadísticas en ese sentido. O sea, no en el lado discriminador no sirve. Es que justo desde ahí empiezan por momentos los problemas, porque creo que hay una paradoja. Por momentos escuchas aquí a Gisela decir, pues es que no se habla de los afroamericanos y no se habla de los indígenas. Bueno, al final pues estás entonces ya hablando de esos pueblos, ¿no? Pero después se dice que o que hay que hablar de los blancos o que no hay que hablar de los blancos, entonces hay que ponernos de acuerdo. Porque, o sea, o vamos a hablar de las razas o no vamos a hablar de las razas, ¿no? Porque desde el momento en que ya hablamos de afroamericanos y demás, estamos volviendo a caer en eso. Desafortunadamente, por eso yo decía que no se puede cancelar del todo el tema mestizaje, porque sería como no querer entender hasta los errores de los procesos históricos, cosa que creo que por momentos cometen errores los académicos, como que quieren cancelar lo malo, quedarse con lo bueno, como si el mundo así fuera, como si el humano así fuera, ¿no? Nada más bueno y no mal. Hay que ver todo lo que hicimos mal también, y si por algo agarramos ese concepto de mestizaje y por algo se usó mal, pues hay que seguirlo comentando para ver justamente lo que hicimos mal. Pero te digo, es una paradoja muy extraña, porque por momentos se quiere hablar de los negros, a veces no se quiere hablar de los negros porque dice, no les digas negros, no les digas así, no los llames así porque vas a ser racista. Bueno, no les hables indígenas, diles pueblos originarios, ok. Pero tampoco seamos racistas, ¿eh? Y no hablemos de los blancos, o entonces sí hablemos de los blancos. Entonces es como, a ver, ¿vamos a hablar de colores de pieles o no vamos a hablar de colores de pieles entonces, no? Es una paradoja, es complicado, por eso digo,
en esto de las ciencias sociales no hay procesos perfectos, ¿no? Hay académicos que como que quieren en una burbuja poner el mundo así como de color de rosa. No es así. Yo por eso es que sí, cuando veo a la comunidad negra le llamo comunidad negra. Porque en ese sentido yo soy más de ese estilo, o de ese de partidario de hablar de comunidades. Para evitarnos razas y colores, ¿no? Pero a pesar de, no podemos negar el color. Para mi gusto es algo que hay que hablar, simplemente hay que cambiar la forma en la que hablamos. Y en lugar de pensar que cuando le digo a alguien negro y lo insulto, ojalá algún día la sociedad evolucione para dejar de pensar que de llamarle a alguien negro es un insulto y tal vez sea hasta un motivo de orgullo, que lo debería de ser, como cuando alguien me pueda llamar a mí mexicano y me lo quiera decir como pinche mexicano, yo diga, pues sí, y con un chingo de orgullo y a mucha honra. O sea, no me ofende, al contrario, me enorgullece. Ese es, creo yo, el switch dentro de esta paradoja que se debe de generar. ¿Por qué? Porque en efecto hasta los propios académicos terminan reproduciendo los colores y las razas. Aunque en su mismo discurso aquí ella misma haya empezado diciendo la raza no existe. Académicamente lo analizan así. O sea, separan, categorizan. Pues entonces, ¿en qué quedamos? Por eso digo, es una paradoja. No digo que sea fácil, solo digo que por momentos caemos en dobles discursos. Sin querer, queriendo o queriendo con querer, pero se cae en el doble discurso, que es algo que por momentos justamente creo que topa pared, ¿no? O sea, es como un cuello de botella donde es, a ver, entonces, ¿en qué quedamos? Si hablamos de los colores de pieles o no hablamos de los colores de pieles. Y digo, el otro argumento de hablar de ellos es válido y es en el sentido de, pues es que tenemos que hablar para visibilizarlos de entrada. En eso estoy también de acuerdo. Por eso digo, es una paradoja. Porque por una parte te llegan y te dicen, las razas no existen, y acto seguido la académica te dice, pero por cierto, se está invisibilizando al pueblo afroamericano y a los indígenas argentinos. Entonces, ¿de qué estás hablando? ¿No éramos homo sapiens entonces todos? Entonces esa es la paradoja en la que caen las ciencias sociales cuando se trata de analizar esto, que sí es complejo, ¿no? O sea, al final es complejo porque además hay fuerzas que se oponen. Unas fuerzas supremacistas, les llamaría yo, que apoyan el racismo. Y otras fuerzas no supremacistas que apoyan, vamos a llamarle de alguna manera así, aunque suene cursi, la igualdad humana, ¿no? O sea, de que no hay diferencias, hay una sola especie humana, Homo sapiens, y estas dos fuerzas chocan. Y es complicado. Es complicado. Blanca, y es falso. Pero este mito, como la gente lo ha internalizado, pues va a otros países, por ejemplo de Argentina a México, y dice, los argentinos somos blancos y aquí son unos pinches morenos. Bueno, de nuevo, ya si nos vamos a ver las pieles, es que sí, puede que sean más. A ver, si ya pones México y Argentina, sí hay más blancos en Argentina. O sea, ponte a contarlos si quieres, ¿no? O sea, vamos y los contamos. Aún metiendo a lo del norte a sur. O sea, y de nuevo, es que hay una contradicción en lo que dice Gisela. Gisela estaba hablando de que hubo un exterminio, ok, en eso estamos de acuerdo. Bueno, entonces ese exterminio, después no lo niegues, como queriendo decir casi que hay igual negros y blancos en Argentina, si estábamos hablando de un exterminio. O sea, el exterminio justo lo que hizo fue reducir la población no blanca, para no ofender a nadie, la población no blanca al máximo en Argentina. Y sí, todavía hay zonas, insisto, algunas zonas, estaban los mapuches, en estas zonas justamente que colindan con otras naciones, en Chile, me parece que hasta Perú. Pero a ver, entonces hay que ponernos de acuerdo. En Jujuy también, todas esas áreas, sí, pero hay una blancura preponderante en Argentina. O sea, y eso, pues aludiendo a lo que ella misma decía, y estoy de acuerdo, pues es que hubo un proceso histórico. Aquí también ella se está contradiciendo, porque si pones a México y Argentina,
Habría que allá hacer la estadística bien, porque en términos absolutos de entrada las poblaciones son muy distintas. En México somos 130 y tantos millones. Pero hablémonos proporcionalmente, seguramente, y no tengo el dato, eso sí mentiría, pero te puedo apostar, por el mismo proceso histórico, no va a haber comparación entre la población blanca argentina con la mexicana, va a haber mucho mayor población blanca en Argentina. Por eso no entiendo aquí cuál es el punto de lo que está diciendo ella. El problema que parece que no está, o sea, como tal vez lo entienda Gisela, pero tal vez no le está explicando como debe de ser. El problema de nuevo no es cuál es tu color de piel, es que ya sea por tu color de piel, sea blanco o negro, te sientas o superior o inferior. Eso entiéndame, eso es el problema. En síntesis, para que se entienda, ese es el problema. Sin tanto meollo. Sin tanto revoltijo. El problema, entendamos lo simple, es que no importa que seas blanco o negro, ese no es el problema, es que seas negro o blanco, tú te sientas superior por ser negro o blanco, que generalmente son los blancos los que padecen este temita, que se sienten superiores al resto, o superiores a los negros, o a los morenos. Ese es el problema. Que no debemos de sentirnos ni superiores ni inferiores por nuestros colores de piel. Ya, respiremos todos. Y por favor entendámoslo de una chingada vez. Ese es el problema. Porque aquí ella está cayendo también en el error como de, ¿y qué? O sea, el problema son los argentinos por blancos o por ser descendientes italianos. No caigamos en ese vicio, en ese círculo vicioso de ahora. Yo académicamente y muchos como con estas teorías que tiene Gisela, he visto muchos en la academia que también ya ahora señalan a la blancura como concepto primero y como generador de todos los males. Si bien entiendo que se puede también hacer una tendencia viendo que el hombre blanco ha generado muchos problemas hasta estadísticamente, caer en esto de los conceptos que hoy se están tomando, ¿no? Abordando de la blanquitud, de la blancura y demás, diría, híjole, es que pues yo creo que no podemos calmar el fuego echándole más leña, ¿no? No porque ni siquiera me caigan bien los blancos en el sentido sobre todo de la tendencia blanca en el mundo que siempre pues ha sido supremacista. O sea, no te vas a encontrar tan fácil a un negro supremacista, ¿va? Lo entiendo, pero qué afán entonces de seguir reproduciendo lo mismo con lo mismo. Es lo que yo no termino de entender muy bien, ¿no? Pero bueno, son sus teorías académicas e insisto, en esto hay muchas visiones y perspectivas. Yo con esto tampoco estoy diciendo que yo tengo la verdad absoluta. Simplemente sí difiero en algunas cosas de las posturas, en cómo se está tratando el racismo, porque por momentos, insisto, se cae, creo yo siempre, o la gran mayoría de las veces, sobre todo en estas teorías modernas, en el doble discurso. Y no se dan cuenta. O sea, ahora en cómo se refirió a ella, incluso si lo ven hasta en su forma de hablar, con respecto a los italianos bajados, pues es que sí, digo, los argentinos bajados de los barcos como descendientes de italianos, pues es que sí, es así. Y hay que aceptarlo y listo. Ya será labor de los argentinos dejar de ser racistas y ya también será la nuestra dejar de ser racistas con nosotros mismos entre mexicanos. Cada quien tiene sus tareas pendientes, ¿no? Pero no neguemos, ¿no? O sea, lo que, a ver, muchos son originarios de italianos. Insisto, basta ver los apellidos. ¿Por qué tenemos que negarlo? Ya está. Y te puedo apostar, por cierto, que hay muchos argentinos, así como hablamos de los argentinos que son racistas, hay muchos argentinos haciendo mucha conciencia al respecto de esto. Muy evolucionados al respecto de esto. También se debe de comentar que Argentina es uno de los lugares que también ha recibido una cantidad infinita de migrantes, con los brazos abiertos, porque no nada más México lo ha hecho. Entonces también hay que matizar, ¿no? O sea, yo puedo decir que me sentí en lo personal muy bienvenido en la Argentina, sinceramente. Y lo hablo como experiencia personal, me siento cada que estoy en Argentina muy bien tratado. Claro, entendiendo la cultura local, ¿no? Pero ese no es algo personal contra mí o contra el mexicano.
Hoy basta ver, justamente hasta la capital porteña, Buenos Aires, la cantidad de venezolanos, peruanos que hay en Buenos Aires y que viven bien tranquilos. Yo nunca, lo digo de verdad, al menos de manera directa, apenas yo hablaba en el comentario anterior de que sí, el insulto negro allá se ocupa, se ocupa más que en México. En México se ocupa más el naco, porque digo que la Argentina esta racista ocupó todos el popurrí de insultos que tuvo a la mano. En Argentina sí se ocupa el negro, pero lo que quiero decir aquí es que yo, al menos así directamente, nunca vi a alguien insultar de venezolano por ser venezolano, a un peruano por ser peruano, o a mí mexicano por ser mexicano, de lo que vi, ¿no? No quiero decir que eso no exista, pero de lo que vi, en general son bien tratados, tan así que hay una gran cantidad de peruanos y venezolanos llegando a Buenos Aires. Termino diciendo y cerrando esto, tampoco caer en el extremo de la negación. Es que aquí hay dos extremos. No podemos negar que ellos son en gran medida descendientes de italianos, porque muchos de ellos lo son. No podemos, yo creo, que negar que una gran parte de argentinos son blancos, porque creo que lo son. Eso desde las posturas de Gisela, pero tampoco nos podemos poner a negar desde la postura extrema del otro lado, de la nueva derecha, como quiere decir Agustín Laje, que ahora resulta que el racismo en Argentina no existe, ¿no? O sea, insisto, estamos siempre entre dos extremos. Hay que matizarlos. Hay que, pues, ir llegando al punto medio. Ahí ya no sé, porque nunca he visto desarrollar esa idea Laje, pero pues también podría ser, ya si lo tomamos hasta como verdad, pues podría ser que no existe el racismo porque terminaron con las razas, ¿no? O sea, ya si nos vamos en perspectivas racistas, pues ¿con quién vas a ser racista si exterminaron a todos sus pueblos, ¿no? Originarios, en fin. Yo lo que sí creo es que sí existe este complejo de supremacía en Argentina, sí existe, o sea, eso no lo estoy negando. Y sí existe racismo y sí existe una discriminación contra lo no blanco. Eso sí existe. Ahora, tampoco generalicemos, no todos los argentinos son así. Hay argentinos, insisto, muy evolucionados y muy conscientes también con respecto a esto. Y además, muchos argentinos que son sumamente amables con los extranjeros y que son, pues sí diría, no racistas, ¿no? Y entonces en esas ya estamos pues hablando, podríamos hablar de Argentina o de México o de cualquier lugar. Pero sí entendamos más o menos las tendencias, eso es lo más importante. Si bien sí podemos caer en esto de que en todos lados hay de todo, entendamos sobre todo las tendencias históricas y por qué en gran medida los pensamientos se terminan conformados de ciertas formas, ¿no? Eso sí es importante. No son negros. Entonces, ese es el primer punto que me interesa aclarar y me lleva al segundo punto, que es el uso de los términos, las palabras que usé. Blanco, negro, mujer blanca, etcétera. Alguien por ahí comentó que llamarle mujer blanca es abonar al problema del racismo. Falso, ¿sí? Usamos categorías, usamos conceptos. Categorías, conceptos. Pues si esa es la opinión de la que le dijo que no me parece, pues sí, es que puedes abonar a eso. O sea, insisto, son perspectivas. Aunque ella diga verdadero o falso, bueno, verdadero según tú y falso según tú. Todo aquel que en ciencias sociales, y esta es una gran recomendación que les doy, les quiera venir a impartir verdades absolutas, no lo escuchen. Lo que les está tratando de hacer más bien es imponer su propia doctrina. O sea, son personas que ya están adoctrinadas, porque también se puede adoctrinar no solo desde la religión, en la academia también adoctrina a las personas. Entonces ellos tienen una teoría y si, como yo decía al inicio, si ese concepto o teoría no coincide con tu teoría no coincide con la mía, entonces tú estás mal. Es lo que generalmente hacen, por eso ella está en esta dicotomía de verdadero o falso. Eso diría que no existe tan así, ¿eh? Yo diría, es debatible. De hecho, ahora mismo estoy en algunas cosas de acuerdo, en otras no. Pero no es como que sea verdadero o falso, son perspectivas. Unas tienen más validez porque están mejor fundamentadas y mejor consensuadas, otras pues carecen de fundamento y de consenso. Acuérdense lo que dije al inicio, esto además es dinámico. Hoy podríamos tener un consenso que en 10 años cambie.
cuando empezaron a escribir esto y bueno, se generó mucha polémica, ¿no? Del lenguaje inclusivo, que habrá que ver a quiénes incluye, ¿no? Realmente, cuando a mí me parecía muy buen argumento bueno, si vamos a ser inclusivo, hablemos del primero, los que no tienen, de los mancos que no tienen manos, de los ciegos que no tienen ojos, de los sordos que no tienen oídos, de los, o sea, si vamos a ser realmente inclusivos, hablemos de ellos, ¿no? De los discapacitados, de alguno de sus sentidos, de alguno de sus cualquiera de sus partes del cuerpo. Por ahí podríamos empezar también, pero habrá que ver inclusión para quién, ¿no? Empezó mucho este debate del lenguaje inclusivo y te puedo apostar que muchos en la academia teorizan el tema del género. Eso ya será para otra plática, pero lo que voy va junto con ligado, ¿no? Y entonces se genera esta idea o iniciativa del lenguaje inclusivo, que nada más era como que cambiarle por X o por es, ¿no? A mis amigues la forma en que le escribimos, ¿no? Entonces hubo mucha polémica. Habrá quien adopte eso, habrá quien no. O sea, en el momento en que te empiezas a volver fundamentalista de tu teoría académica, ya perdiste, porque ya no estás ni siquiera educando, estás adoctrinado tú primero y después intentas adoctrinar a los otros. Por eso es que en ciencias sociales es bien peligroso, porque en últimos tiempos se ha visto, yo siento, también un extremismo de fanatismos, ¿no? Y adoctrinamientos dentro de la propia academia. Ya para después dejamos ese tema del lenguaje inclusive. Como, mira, ella es una chica indígena. Indígena es una categoría racial, ¿sí? Indígena es una categoría racial impuesta por el Estado, porque los indígenas no se autonombran indígenas, ¿sí? Son nayari, son birráricas, son nahuas, o sea, no. Es como un apodo. Tú no eliges el apodo que te ponen. Lo podemos sobreteorizar muchísimo, pero sí, al final los españoles, y eso hay una teoría y un debate y una polémica extensa, ¿no? Sobre cómo los españoles le llamaron a la conquista en América. Cómo nosotros tenemos que ahora renegar de que no fue conquista. O sea, es un debate y un cuento de nunca acabar, que a mí la verdad es que no me gusta meterme mucho en eso, porque de nuevo, yo a veces voy a lo más simple, ¿no? Como dice Einstein, hay que irnos a lo más simple para entenderlo. El apodo tú no lo eliges. Si a mí me dicen el Greñas, pues, ¿qué, güey? O sea, pues ya me dijeron el Greñas, ya chingué, ¿no? Sí creo también en el valor de que los pueblos nos digan, de alguna manera, ¿no? Cómo se autodefinen, cómo se identifican, cómo les gustaría ser denominados. En eso estoy totalmente de acuerdo. O sea, al final, pues ellos tienen un derecho básicamente inherente de autodenominarse, autodefinirse o no definirse si no quieren definirse. En fin, ¿no? O sea, si se dan cuenta, son líneas muy similares, y estaba hablando hasta lo del género. Si se dan cuenta, si aquí meto así como que por la libre el tema y la línea de género, vamos a caer casi en la misma discusión. ¿Cuál es la discusión típica, ¿no? de la comunidad LGTBT? Que por cierto yo apoyo, ¿no? Ellos sabrán sus definiciones también, ¿no? O sea, yo no estoy en contra de ellos. A diferencia de los que son de nueva derecha y que los tratan de wokes y demás. Estoy en contra de la sobreteorización, pero al final si ellos se quieren definir trans o bis o cis o ya ha salido toda esta teoría de los cisgénero y bla, 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 es su vida. O sea, yo me voy a esa parte práctica, es su vida. Pero lo que podemos ver aquí en temas como coincidentes o factores comunes es que volvemos como a esto de, bueno, los indígenas tienen el derecho de autodefinirse y habrá que ver si son wixárikas y así te vas, ¿no? Curiosamente también una persona, su género puede, ahora, no en esa línea, en esa teoría académica ahora, tiene el derecho de autodefinirse si es mujer, si es hombre, cómo se percibe. Y esas líneas, si se dan cuenta, son muy similares. Podremos o no estar de acuerdo, pero hay que darnos cuenta, ¿no? Cómo parece que la academia está yendo en un sentido y hay que cuestionarnos ese sentido. Yo creo que, de nuevo, no se trata ni de ser extremista, ni de ser radical, ni fanático, ni racista, ni discriminatorio, ni ofensivo,
pero sí de estar cuestionando para dónde están yendo las teorías académicas, ¿no? Y al final, insisto, hay muchas personas que pues están yendo a universidades que ya traen discursos muy similares, ¿no? Pero bueno, volviendo, que hoy no es el tema de la teoría de género, hoy no andamos muy queer en el debate. Volviendo, sí creo que los pueblos originarios, los pueblos tienen el derecho de llamarse como ellos quieran. También creo en que a alguien que no sea de ese pueblo, pues también tiene de alguna manera el derecho de llamarle a ese pueblo como se le ocurra. Porque de nuevo, creo que los apodos no los elegimos nosotros. Si de repente llegó el español a llamarle de alguna manera al indígena que vio aquí, bueno, pues es que, pues ¿qué vamos a hacer al respecto? Insisto, esta línea de la cancelación y la corrección histórica, por momentos a mí me da mucha pereza porque no hay para dónde terminar. O sea, no ves el final, no ves la orilla, ¿no? O sea, no ves dónde termina. No acabamos, no acabaríamos nunca, ¿no? De todo quererlo enmarcar a mis definiciones. No estás tú mal porque entonces lo que tienes que decir era esto. Los españoles en 1521 tenían que estar diciendo, brother, por Dios, ¿no? O sea, por Dios. Pero bueno, sigamos. Aguas, o sea, no dicen yo soy indígena allá, ¿no? Son Ayuk, pero indígenas. A eso voy, o sea, tal vez ellos no, tal vez alguien de fuera sí les llama indígenas y también el de fuera pues está conociendo un nuevo hombre, ¿no? Sí creo que también tenemos que superar esa parte que nos ofendemos de todo, también, ¿no? O sea, mientras creo que no haya intenciones de ser irrespetuosos, ya es ganancia. Hoy el problema es que estamos lidiando con eso. Y por eso estamos hablando, de hecho, de ley racista. Porque de eso partió todo, ¿no? Una categoría racial que el Estado impuso a las comunidades de pueblos originarios. Esa es una cosa que hay que aclarar. ¿Qué tiene que ver lo indígena? ¿Ven? O sea, ella sí tiene todo incorporado el tema de las definiciones de los pueblos originarios. Porque eso es lo correcto, ¿no? Entonces, si le llaman indígenas, entonces ustedes están mal. Porque no saben. Eso es lo que yo digo. Por eso empecé hablando de la sobreteorización de las cosas. Yo estoy en contra de esto, ¿no? O sea, de que haya perspectivas que son correctas e incorrectas, según lo que yo pienso. O lo que me han contado, o lo que me dijeron, o lo que me contó mi profe, o lo que me comentó el libro que yo leí, ¿no? Así no operan las ciencias sociales, insisto, tengan cuidado, porque hoy muchos están siendo adoctrinados como fundamentalistas de las ciencias sociales, de un lado o del otro, aquí ahora sí que de izquierda o de derecha están en las mismas. Salgan de esa trampa. Esa es mi recomendación. En el video, nada, solamente estoy diciendo por qué usamos ciertos términos. Bueno. Ahora, la palabra negro es motivo de ofensa, es motivo de vergüenza, ¿la debemos de usar o no? Bueno, hay comunidades que dicen, somos comunidades negras. Somos negros de la Costa Chica de Oaxaca, somos negros, soy una mujer negra de Colombia, soy un hombre negro de Cuba, es decir, el término negro en sí, pues claro que no es malo. Solamente que depende cómo lo usemos. En el video de Lady Racista, si tú le dices a alguien, pinche negro, pues claro que lo está diciendo con la intención de ofender. Entonces, negro adquiere otra connotación. O sea, en lugar de ser una palabra que reivindica un origen, raíces, costumbres, una cultura, pues la señora lo está usando para ofender, porque pues nos han hecho creer que la palabra negro es ofensiva en sí, lo cual es falso. ¿Sí? Y decirle a la mujer, bueno, llamarle blanca a esta mujer, señalaron en un comentario que estaba mal llamarle blanca y que abonaba al racismo. Eso es falso. Si una persona vive y es muy bien tratada, o sea, no es un secreto que en América Latina las personas blancas y en muchos países, o sea, en gran parte del mundo, las personas blancas gozan de más privilegios que una persona que tiene un tono de piel más oscuro o no necesariamente su tono de piel, pero que se autoescribe como indígena, que se autoescribe como una persona negra o afro. No es un secreto eso, ¿sí? Lo que pasa es que en México, como nos han hecho creer este mito, que yo les cuento, es como una historia que no es verdad, pero que la difundieron por todos lados y que llegamos a pensar que sí era verdad, o sea, el mito del mestizaje, nos hizo creer que... Toda la historia es un mito, Gisela, toda la historia es un mito. Ya si nos vamos a esas, lo que digo siempre, la historia toda es una farsa. Antes de que siga, porque hasta ahorita voy más o menos de acuerdo con lo que decía. Primero dijo lo del negro, la palabra del negro, yo lo he estado diciendo siempre. Yo diría, mi negra preciosa, no le pega a la negra, mi negra hermosa. Por supuesto. O
O sea, creo que es una palabra bellísima. Yo creo que es una palabra bellísima. Próximamente estaré visitando Cuba. Cubaby. Y en una de esas ahí me les quedo a vivir. Próximamente estaré viendo a mis negros y negras adorados, chulo, precioso, divino, papito rico, allá. Y son una adoración. Yo los negritos que he conocido, y quisiera conocer más amiguitos, desafortunadamente es como los unicornios, o sea, no es tan común verlos. Yo quisiera tener más amiguitos. Tengo algún par de amigos y amigas afros de África, afroamericanos, en fin. De acuerdo con Gisela, la connotación, esa es una palabra muy peculiar, esa connotación. Es como esta intencionalidad de las cosas, ¿no? Es como como que ahí va el tacto, la discreción, la connotación que le llaman la connotación negativa, la connotación positiva. Sí, insisto, yo les llamo negros porque no me gusta llamarles ni siquiera afroamericanos, negro, papi, negro es esta raza, aunque ya sabemos que no existen las razas, pero tanto tu raza negra como mi raza de bronce hemos sufrido un chingo la discriminación, pues vamos a cambiar esa perra discriminación por orgullo, ¿no? Por estar siempre claros de lo que ha implicado nuestro color de piel y jamás lo vamos a renegar. Yo soy más de esa idea. Que, como yo decía hace un par de días, estar agarrando eufemismos, lo políticamente correcto de no le digas negro para no ofender al negro. Tengo un amigo que a cada rato me critica eso. Me dice, no le digas negro porque se va a ofender. O sea, brother, no hay insulto en ser negro, no hay insulto en ser moreno, no hay insulto en ser mexicano, no hay insulto en ser africano, no hay insulto en ser cubano, no hay insulto en ser brasileño. Y dije muchas cosas que al final pueden implicar muchas cosas. Pero hasta eso a veces se ha asociado de que el mexicano es negro, el brasileño es negro. Pues si así lo asumen, que lo asuman y a mucho orgullo. Por eso digo, por cierto, toda esa teoría de lo políticamente correcto, adivinen de dónde surgió. De la academia. Y luego la academia ya te la cambia unos años después y ya te dice, no, es que mira, ahora se les debe de decir así, ¿no? Por eso digo, no le crean nada. O sea, no se crean nada porque esto en 10 años cambia y 10 años atrás era otra cosa. Y así nos vamos, ¿no? Personas de color, ¿no? Como si nada más hubiera un color. Ustedes piensen en esa frase, ¿no? La famosa frase de personas de color. ¿Y eso qué quiere decir? Para que no le digan negro al negro, mejor dile persona de color. Yo soy el que más detesta esa doble moral. Esa... ¿Cómo le llaman? No sé cómo decirlo en adjetivo, pero, o sea, que sean tan mustios, ¿no? Tan doble caras. De nuevo, no le digas negro al negro para que no se ofenda. Híjole, es lo peor. Realmente esa es la peor de las peores. Todas las personas somos mestizas y que por eso ya todo buena onda, chido, súper guau, súper bonito y no la... De nuevo, cada quien. Ella critica el concepto de mestizaje, habemos otros que lo creemos al menos útil. Y no por ocuparlo o nombrarlo o reconocer el concepto de mestizaje hasta históricamente, académicamente, estamos asumiendo que no hay racismo. Al contrario, hay mestizaje y a pesar del mestizaje hay racismo y hay clasismo, que como ya hablaba, el racismo y clasismo además son una mancuerna. Y vamos a llevar súper bien y no iba a haber problemas de racismo. Falso. Eso es falso. Las personas de tonos de piel más claro en países como México tienen más privilegios, hay más probabilidades de que les paguen mejor que una persona. Aquí siento que además Gisela está combinando cosas. Ella empezó hablando que la criticaron por llamarle a una mujer blanca blanca y que eso abona más bien. Bueno, eso se podrá argumentar de manera distinta y ya no me voy a extender porque ya acabamos de Gisela. Ella ya está metiendo como factores que sí son determinantes y están estudiados sobre que una de las, digamos, manifestaciones incluso hasta del racismo podrá ser no tan explícito, pero es implícito o está tan inmerso en la cultura
Desde esto que en los modelos, los actores, las actrices las procuran de tez blanca. Rara vez vas a ver un bebé morenito en un comercial, porque siempre era el güerito. Y esto mismo se dan cuenta los extranjeros, que en México tenemos un problema con nuestro color de piel. Eso es innegable. Y necesitamos ir a terapia nacional para ir superando de a poquito nuestro complejito, nuestros complejos nacionales, y entre ellos, pues estos, los que tienen que ver con los temas raciales. Eso es innegable. Aquí Gisela está combinando el tema de, vamos a decir, las oportunidades económicas, un tema un tanto entre económico-social, que sí, hay estadísticas de diversos institutos y medios que comentan que los blancos, por ser blancos en México, suelen tener mayores oportunidades de todo tipo, laborales, académicas, la que gustes. Pero este argumento no precisamente está descartando el argumento, que tampoco me parece inválido, que le decían sobre el concepto de llamarles blancos, la blanquitud. En fin, ese es otro debate, ya no me quiero extender, ¿no? Pero creo que aquí desvió el tema, o sea, estás hablando de un dato que es innegable, pero no precisamente responde a lo que te estaban argumentando. Persona de piel más morena con las mismas preparaciones y credenciales. Hay más probabilidades de que una persona de tonos de piel más claro no sea perseguida en los centros comerciales que una persona... Por cierto, nada nuevo, eso lo sabemos ya, ¿no? De tonos de piel más oscura, ¿sí? Entonces, el decirle a una persona, oye, ¿sabes qué? Mira, lo que pasa es que tú eres una persona blanca. No es ofensa, es descriptivo. Es raro. ¿Sí? Y si no lo nombramos, ¿sí? Es raro, yo siento que todavía eso es debatible, ¿eh? O sea, no sé ustedes qué piensen. Porque por momentos caes también en una cierta incongruencia de nuevo, lo que hablaba hace unos minutos. O sea, al blanco sí le puedes llamar blanco, pero al negro no le llames negro. O no le digas indígena. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Si había razas o no había razas? O sea, si es blanco, entonces ¿iba a importar el color de piel o no va a importar el color de piel? Maldita sea. O sea, insisto, es entre paradoja y doble discurso, doble moral. Y es algo que la academia tendría que, yo creo que a estas alturas, resolver, ¿no? O sea, yo digo, ok, llamémosle blanco al blanco, entonces negro al negro, indígena al indígena, y pues entonces, ¿qué, no? O sea... Lo que creo que hay que reivindicar, y justamente en eso sí creo, es la intencionalidad. Yo no le voy a llamar blanco para insultarlo, no le voy a llamar negro para insultarlo, ni indígena para insultarlo. Hasta dentro de lo que puedo y dentro de mi cosmovisión, seas que vengas de Europa, de Sudamérica, pues es una forma en que te puedo llamar. Tal vez tú en su momento ya te puedas presentar conmigo y decirme cómo te gustaría que te llame. Es como con una persona cuando la vas a conocer, ¿no? Ahora soy Laura María, pero me dicen Lauris. Ah, muy bien. María. No, pero mejor me gustaría que me digas Lauris. Ah, bueno, entonces te digo Lauris. Algo similar. Ok, al pueblo no lo conozco, de momento esto lo digo sin mala intención, y ya en su momento igual y aprendo cómo le gustaría a ese pueblo ser llamado. Va por el lado justo, creo, de la intencionalidad, ¿no? Y de que reivindiquemos nuestra historia y que lejos de ocultar nuestro color de piel, lo presumamos, estemos orgullosos, insisto, sea del color que seas. Creo que por ahí va la línea. Nombramos, ¿sí? No lo vamos a poder trabajar, ¿sí? Si no nombramos que mi prima, mi primo, es una persona blanca y que por eso la... Es que tampoco le vas a decir che blanco, güey, ¿no? O sea, es como que caer en este absurdo, ¿sabes? O sea, pero bueno, esa es la opinión de Gisela. Lita lo apapachaba más, pues no vamos a poder abordar eso nunca. Si no hablamos escuchen, que en el escuchen salón, lo que dijo, ¿eh? ¿Sí? Si no nombramos que mi prima, mi primo, es una persona blanca y que por eso la abuelita lo apapachaba más, pues no vamos a poder abordar eso nunca. Si no hablamos que en el salón, en mi trabajo, a lo mejor yo soy secretaria, pero contrataron a una chica rubia que tiene las mismas preparaciones, que hace lo mismo, pero que... Y es aquí donde justamente he escuchado amigos que me han dicho, es que a mí me han hecho discriminación inversa por ser güerita, por tener ojo verde, por tener ojo azul en México. A ver, yo no compro, y lo acababa de decir, yo no compro el tema de la discriminación inversa o racismo inverso, porque sí, sistemáticamente creo que hay un, por eso se llama sistemáticamente,
históricamente hay un abuso real, ¿no? O sea, un abuso, porque el blanco se puede quejar de que lo vieron feo, la comunidad negra se puede quejar de que lo torturaban, ¿no? O sea, sí hay niveles, ¿no? Pero de que lo hacían trabajar de sol a sol en los campos de algodón, por ejemplo, ¿no? El blanco muy rara vez, muy raro será el blanco que un solo blanco haya tenido que pasar por eso. A menos que haya sido esclavo o un esclavo blanco o algo similar que estuviera al lado de los negros, pero rarísimo un blanco que haya tenido que pasar por lo que pasó un negro que sufrió de racismo. De verdad, ¿no? Sin embargo, a pesar de que no compro el racismo inverso ni la discriminación inversa, tampoco soy de la idea de estarlos señalando como de nada más con la mano en la cintura de blancos por ser blancos. O sea, de nuevo, eso lejos de abonar a que el color, y esta creo que es la parte donde yo creo podría rebatir el argumento de Gisela. Eso lejos de abonar a que los colores de piel no importan, parece que creo que lo terminaría reforzando, desde mi perspectiva. ¿Para qué le llamo blanco? Mejor que no importe que sea blanco, que no importe que sea negro. Lo que sí hay que hacer es visibilizar el racismo cada que exista, sin duda. Como en este caso con Lady Racista. Pero, ¿entonces qué? Ahora como ella me dijo pinche prieto, ahora yo le digo pinche blanca. ¿Para qué rebajarnos intelectualmente ese nivel? ¿Y para qué convertirnos en aquello que repudiamos? ¿Para qué convertirnos en aquello que tanto criticamos, que tanto detestamos? Creo yo no le entro, ¿no? A esa misma línea que aquí defiende Gisela. Que según ella es necesario nombrarlo, que para verlo, que para que la abuelita que prefería apapachar al nieto blanco, ahora de repente decida al apapachar al nieto moreno, ¿no? No. En mi caso yo no... En esto no coincido, ¿no? Entre más relevancia le demos al color de piel, más difícil creo yo va a ser realmente desterrar el racismo del pensamiento, porque es ahí donde vive. Entre más hablemos del color de piel cuando debería de ser algo pues que realmente no sea de tanta relevancia, más allá de admirar nuestros colores de piel, pero no ocuparlos para denostarnos, despreciarnos, demeritarnos, porque caeríamos creo que en la misma trampa. Y mira que sí podría suceder en algún punto, porque de hecho hasta eso creo que tienen un poquito de miedo los países supremacistas. Si tú ves las tendencias poblacionales, las incidencias, las tasas de natalidad que hay en el mundo, te vas a dar cuenta que son la gran mayoría de los países no blancos los que se están reproduciendo al máximo. Nada más por poner dos ejemplos, México y China son dos países no blancos que están teniendo poblaciones que están triplicando la de Estados Unidos o las de Europa. Entonces a la blanquitud y a la supremacía y a estos regímenes sí les da un poco de miedo que en algún punto ellos terminen siendo extintos. De hecho, en gran medida, parte de las políticas migratorias, incluso de las del propio Donald Trump, y parte, de hecho, del por lo cual ganó el propio Trump, fue precisamente porque dentro del MAGA, del Let's Make America Great Again, tienen miedo de que un par de periodos más realmente la migración los absorbiera desde sus ideas, ¿no? Desde sus ideas y sus miedos decían, necesitamos ya un gobierno supremacista que le vuelva a dar fuerza a la raza blanca, porque, insisto, yo hablo en sus términos, ellos sí hablan de raza, ¿no? A nuestra raza blanca que es superior a la raza mexicana, a la raza morena y demás, a la raza india, bla, bla, bla. Entonces para ellos sí era un poquito importante, en términos poblacionales, de hecho ahorita lo toman como una cierta crisis, que no vayan al mismo ritmo la reproducción de la tasa de la supremacía o de las personas blancas con respecto a las personas no blancas. Así que en algún punto, pues sí, o sea, se puede hablar de que, como estábamos en estos términos, o sea, hablar de pinche blanco, pinche moreno, en el sentido de que podemos caer en el mismo error, ¿no? De que en algún momento seamos más los prietos y ahora es el prieto power, ¿no? Moreno power versus los blancos.
Digo, sistemática e históricamente es difícil porque ellos siguen teniendo el control real de las cosas y del mundo. Pero hablo más en la cotidianidad. Sí se puede dar estos fenómenos donde el blanco quede rezagado, en el sentido que en un salón de clases sean más morenos que blancos en algún punto. Y eso genera a su vez una posibilidad de que los morenos sí, y de verdad sí, discriminen y sean racistas contra una persona de color blanco. Por eso digo, yo creo que esto de seguir aferrados a los colores de piel, seas que seas blanco o negro, me parece equivocado. Pero bueno, ese es mi argumento y mi perspectiva, aunque la de Gisela es distinta, ¿no? Hombres jóvenes de tonos de piel más oscura, ¿sí? Entonces, el decirle a una persona, oye, ¿sabes qué? Mira, lo que pasa es que tú eres una persona blanca. No es ofensa, es descriptivo. Ay, casual, ¿no? Un día vas a llegar, oye, ¿qué pedo? ¿Por qué eres tan blanco? ¿Qué clase de conversación es esa, no? ¿Sí? ¿Qué chingados? Y si no lo nombramos, yo le diría, ¿qué chingados, güey? O sea, ¿no? O sea, es que eso es lo que voy. ¿Para qué caer en el mismo absurdo, no? Qué absurdo decirle, oye, ¿qué pedo? ¿Por qué eres negro? Oye, ¿qué pedo? ¿Por qué eres blanco? Pues cabrón, porque así nací, brother. Así nací. Si te girara la ardilla tantito, te das cuenta que no importa. No importa. ¿Sí? No lo vamos a poder trabajar, ¿sí? Si no nombramos que mi prima, mi primo, es una persona blanca y que por eso la abuelita lo apapachaba más, pues no vamos a poder abordar eso nunca. Si no hablamos que en el salón, en mi trabajo, a lo mejor sí, no. Yo soy secretaria, pero contrataron a una chica rubia que tiene las mismas preparaciones, que hace lo mismo, pero que quisieron contratar a la chica porque creen que le da una mejor impresión a la... Bueno, hasta ahí llegamos ya con Gisela. Creo que esto ya son maromas que realmente, de un mal argumento que ya tuvo ella, no lo está todavía mal argumentando peor. Hasta aquí llegamos con Gisela, insisto, estas son únicamente diferencias de opinión. En términos generales, valoro que Gisela al menos haga unos análisis un tanto más responsables y académicos que lo que generalmente ocurre. Por último, bueno, no por último, de hecho todo esto fue un paréntesis porque el video de hoy de cualquier manera iba a ser un tanto extenso, pero en realidad ya casi terminamos, aunque todavía queda el tema de migración. Antes de pasar a migración y siguiendo con esta línea, porque era una antesala importante la que estábamos haciendo acá, que todo derivó de Lady Racista, voy a poner ahora este video de este argentino. Porque se ha puesto así insultando a los italianos. Sasa el italiano. Es normal que hay... Este es un short. Porque se ha puesto así insultando a los italianos. Es normal que hay muchos italianos malos, como muchos mexicanos, muchos colombianos. Así como tú vienes a este país, ¿traes visa? Por supuesto. ¿Traes Ahí. pasaporte? Por supuesto. Te van a dar inmigración y te van a refundir. No, ¿por qué? Soy italiano y tengo un visa que puedo quedarme aquí un año. ¿La traes a la mano? Por supuesto. ¿La puedo ver? No. ¿Así de lejos? No. Entonces, preocúpate por tu país y déjame. Ah, vale, ¿no le gustan las preguntas? Vale. Deja México. Preocúpate por tu país. No. Seguiré en México, luego Colombia, Brasil y todo. ¿Por qué tengo que dejarlo? Vaya persona más desagradable. Porque se ha puesto así insultando a los italianos. Es normal que hay muchos italianos malos, como muchos mexicanos, muchos colombianos. Así como tú vienes a este país, ¿traes visa? Por supuesto. ¿Traes pasaporte? Por Te van a supuesto. dar inmigración y te van a refundir. No, ¿por qué? Soy italiano y tengo un visa que puedo quedarme aquí un ¿La año. traes a la mano? Por supuesto. ¿La puedo ver? No. ¿Así de lejos? No. Entonces, preocúpate por tu país y déjame. Ah, vale, ¿no le gustan las preguntas? Vale. Deja México. Preocúpate por tu país. No. Seguiré en México, luego Colombia, Brasil y todo. ¿Por qué tengo que dejarlo? Vaya persona más desagradable. Porque se ha puesto así... Vamos a empezar comentando el video y ahora pasamos a los comentarios del video. Vámonos rápido. Aquí me parece que es argentino, aunque su canal es Sasa el italiano, o italiano, whatever. Titula acá, me insulta y me dice de irme de su país. Ya escucharon 2 veces el short. A ver, vamos a empezar por lo evidente. La actitud de quien sea que haya sido, pero que es un mexicano, claramente, seguramente no sé si estaba en una tienda, no se alcanza a ver más. Es reprobable, sin duda. Aquí creo que más bien nos estamos enfrentando, como siempre digo, principalmente al enemigo
no tiene nacionalidad. El enemigo se llama ignorancia. Y esa ignorancia, desafortunadamente, cambia de forma. Cambia de forma. Tú podrás ir a México, podrás ir a Brasil, podrás ir a Chile, podrás ir a Argentina y te vas a encontrar la ignorancia generalmente de diversas formas. Ya no hablemos si después de estos lugares en América Latina vamos a incluso a Alemania, vamos a Reino Unido, vamos a Australia, vamos a Rusia, vamos a Estados Unidos. Aunque se piense que son países de primer mundo y que sumamente desarrollados y bla bla bla, igualmente nos vamos a encontrar ignorancias. ¿Qué es lo que cambia al final el factor común de la ignorancia? Las formas. Unos piensan unas cosas ignorantes, otros piensan otras cosas ignorantes. En fin, la ignorancia es el enemigo número uno del planeta, pero particularmente el enemigo número uno de la humanidad. En este caso no es la excepción. Aquí el amigo argentino, italiano, para el caso vienen siendo lo mismo, eso se sienten al menos, como íbamos platicando, precisamente por el contexto que ellos, sí, muchos tienen una relación, ¿no? A veces sus abuelos, a veces sus padres, o a veces nomás les quedó el apellido de italianos, pero sí hay una relación, o sea, lo que voy es que no la podemos negar. Es como negar la relación que hubo de España y México. Entonces, bueno, en este caso se encontró con una persona ignorante y que resultó ser mexicano. Aquí lo que hay que entender es que no por ser mexicano es precisamente ignorante. Hay muchos ignorantes en México, no por ellos todos son ignorantes. Para poner un ejemplo personal, esto que le aplicaron a él, justamente a mí me lo aplicaron en Argentina tal cual. Sobre todo me lo aplicaron porque, bueno, yo me estaba metiendo en temas políticos. Por una parte, yo diría, entendible, ¿no? O todavía más entendible, pero me dijeron más o menos lo mismo, ¿no? Más o menos lo mismo que le dijeron aquí a este turista en México, a este turista argentino en México. A mí me dijeron lo mismo cuando yo, siendo mexicano, estaba como turista mexicano en Argentina. Este todavía clásico insulto hacia el migrante que es regrésate a tu país, ¿no? Cualquiera que haya sido migrante, o incluso a veces hasta turistas, porque tal vez ni siquiera sea migrante, es turista, que confundieron por migrante y muchas veces se asocia que el viajero o el turista se va a quedar, no siempre, o a veces se queda un tiempo, o a veces se exceden y se quedan sin papeles y bueno, ya terminan colándose a los países. Eso pasa en cualquier país, en la mayoría de los países pasa, los dos extremos, ¿no? Pero el local, desafortunadamente, y no solo en México, en muchos lugares, yo diría que de hecho México es de los menos, donde realmente esto que aquí muestra este argentino o italiano es la excepción. Por eso creo que no es muy adecuado que a partir de una excepción quieras generar la percepción de una regla, porque cualquiera que es mexicano sabe que esto es una excepción. O sea, en México, de hecho, yo creo que el problemita que tenemos es el extremo opuesto. De que abrimos demasiado las puertas de nuestro país, que no pedimos casi requerimientos, que le abrimos las puertas de nuestra casa y de nuestras comunidades a cualquiera que se quiera venir. Por momentos creo que somos demasiado permisivos y laxos con respecto a quienes dejamos entrar al país. Yo sí soy de los que apoya el tema de regularizar con mucha mayor claridad y control, regular el ingreso de extranjeros a México, ya sea con visas o del mecanismo que tú quieras, pero regularlo. Hablo de regularlo, no de cerrar las puertas, y jamás yo diría cerrar las puertas cuando yo soy migrante y viajo constantemente, y he viajado a lo largo de mi vida, y sé que al final, por momentos, si por uno fuera diría las fronteras bye, pero ese es otro tema. El tema de las fronteras o la legitimidad de las fronteras. Lo que sí creo es que se puede caer en un exceso de ya de plano, en verdad, recibir a todo mundo. Creo que se debe de generar un mejor control en ese sentido. Yo, por ejemplo, creo que algo así como visas de 3 meses a 6 meses máximo de estancia y ya está, para que regresen a sus países. O ya quien quiera largas estancias o quedarse o mudarse al país, pues sea otro procedimiento. Pero justamente creo que hay una poca regulación. Esto mismo a veces deriva en el tema de la gentrificación, la falta de regulación al respecto de los extranjeros en México, que justamente ya no sabes si se quedan un día, un año o 10, ¿no?
Pero bueno, justamente como decía, todo esto estaba un poco ligado. Finalmente, con esto digo y concluyo, es un error que aquí el argentino, como que a partir de su short, quiera dar la idea de que México es así. Cualquiera que ha viajado en México podría decir que esto es al revés, ¿no? Que esto no sucede así, que el mexicano es querido en el mundo precisamente por la forma en que tratamos a los extranjeros y a los turistas que llegan en México, que generalmente se les trata bien, de hecho más que bien, con mucha hospitalidad, con mucha calidez, y por eso critico un tanto la forma en la que este youtubero pues trata de dar una imagen que no corresponde con la realidad, que corresponde con su experiencia, pero que no se puede generalizar. Así como le pasó a él, insisto, a mí me pasó en su país, y no por eso generalizaría que todos los argentinos son de esta manera. Pero de nuevo, el insulto tiene más que ver que con México, con Argentina, tiene que ver con cómo los locales a veces tratan a los turistas. Y tú te podrías ir hasta Italia, Roma, Firenze, Florencia, y muchos se quejan de que es tanta la cantidad de turistas, hasta cierto punto creo que es entendible, que ya los aborrecen. Te puedes ir a París y te van a decir más o menos lo mismo, ya están hasta aquí de los turistas. Entonces, aquellos todavía locales que pues tienen un grado de ignorancia, insultan al turista diciéndole regrésate a tu país. En este caso, este mexicano, que sin duda es ignorante, de alguna manera agrede verbalmente diciéndole al turista o viajero regrésate a tu país. Me parece de los peores insultos que hay, porque en realidad nadie, como dice Manu Chao, o sea, en todo caso somos clandestinos y viajeros del mundo todos, ¿no? O sea, somos exploradores, nadie es como que yo de aquí soy, aquí llegué y lo fundé, ¿no? O sea, al final todos somos migrantes. Entonces, aquellos que, por cierto, todavía no han tenido la oportunidad de viajar, precisamente se revela que nunca han recorrido esos zapatos, y la ignorancia la revelan en el sentido de no entender que el ser viajero, primeramente, ya no te digo migrante, viajero, migrante es algo desafiante, más aún los que migran, es algo desafiante. Y para muestra, en efecto, tenemos a nuestra propia comunidad mexicana en los Estados Unidos. Por eso es que es un insulto de pésimo gusto, de gran, diría de muy mala educación, pero yo diría sobre todo de altísima ignorancia. Yo recomiendo superar esto. O sea, que no sean de estas personas que insulten o hagan sentir así a un migrante o un viajero. Porque luego los vas a tener justamente diciendo que todos los mexicanos pues se comportan de esa manera, o dando esa impresión. Voy a leer un poco ya los comentarios para terminar ya ahora sí de hablar de esto y pasar, porque todo esto tenía que ver con la migración y vamos para allá, no nos vamos a extender demasiado. Los voy a leer, aunque bueno, aquí están, confíen en mí en que los estoy leyendo, son esos, voy a leer. Que un mexicano pregunte si tienes visa es lo más absurdo que he visto en mucho tiempo. Pues absurdo no es. De hecho, en realidad es lo que se habitúa. No sé de qué país sea quien escribe, pero más bien es lo que tenemos que corregir en nuestro país. Creo que sí ya se deben de generar un marco regulatorio de los extranjeros en México, así como a los mexicanos nos controlan a dónde vamos. Porque no es como que a donde sea que vayamos nos dejan estar y hacer lo que queramos, ¿no? En esa parte creo que México debe empezar a regularizar y normalizar, me refiero a normas, no de normalidad, crear reglas y normas claras sobre los viajeros inmigrantes en nuestro país. Otro comentario dice, se preocupa por la visa si en la mínima oportunidad se va corriendo a Estados Unidos sin pasaje de vuelta. De nuevo, estas ignorancias parece que alimentan ignorancias, entonces todo parte de un ignorante mexicano y ahora los que vienen a opinar son otros ignorantes, ¿no? Que vienen a ofender a partir de sus estigmas, a partir de sus estupideces, como por ejemplo este comentario que dice, se preocupa por la visa si en la mínima oportunidad se va corriendo a Estados Unidos sin pasaje de vuelta, ¿no? En tono burlón.
De nuevo, estúpidos atraen estúpidos. En este sentido, hay una alta ignorancia y muchas veces se ofende también hacia los mexicanos de que somos los mojados, de que somos los que se quieren ir corriendo, como aquí dice el imbécil a Estados Unidos. A ver, de nuevo, ignorancia tras ignorancia, estereotipo tras estereotipo y estupidez tras estupidez. Muchos no saben, México, y estoy hablando de México, el país, tiene más de 130 millones de mexicanos. O sea, la gran mayoría de sus países cabrían 2 o 3 veces en México. Eso te habla que hay mexicanos y bastantes, insisto, el doble o triple de la población de sus países viviendo en México. Así que esta idea de que el mexicano forzosamente quiere ir a Estados Unidos es una farsa. Es una estupidez arraigada en mentes pues retrógradas que piensan que el mexicano o que todo mexicano, su mayor sueño o anhelo es ir a los Estados Unidos. No todos queremos migrar. De hecho, es una fracción mínima y a pesar de que es mínima, California, si no mal recuerdo, tiene ya, me parece, como 20 y tantos, si no es que hasta 30 millones de mexicanos que haciendo